Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a reiterar la hermenéutica que hemos estado tomando durante los últimos fines de semana para desarrollar el programa. Una característica distinta, no tenemos la presencia física de nuestros invitados especiales, pero sí lo tenemos con el acompañamiento permanente a través del receptor y también del contacto telefónico. En esta oportunidad vamos a desarrollar algunas consideraciones generales sobre la ampliación de la cuarentena total. Se han registrado varios criterios en torno a este tema, a estas decisiones que se han asumido de parte de las autoridades de gobierno, además de las proyecciones en torno al pico que estaría teniendo nuestro país respecto a estos casos de coronavirus y que se van a presentar en nuestro país por los datos que se han ido estableciendo. Hay de alguna forma una suerte de preocupación en este tema. El segundo punto tiene que ver con los beneficios de las medidas que ha asumido hasta el momento el gobierno de la presidenta Yanine Áñez. Las medidas económicas, sobre todo, haciendo referencia a los bonos, a los mecanismos, las medidas paliativas para beneficiar a sectores más vulnerables, se ha dicho, y también al sector empresarial con algunos planes crediticios que tienen que ver de alguna forma con este objetivo de luchar de manera conjunta contra la pandemia del coronavirus. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto también es referido al ámbito económico, pero esto a mediano y largo plazo. ¿Qué va a pasar luego de la pandemia? ¿Cuál va a ser la situación económica de nuestro país? Y también, sin duda, en esta consideración vamos a tener una evaluación social del comportamiento humano de la gente tras la pandemia. Sin duda, todos han manifestado que ya no va a ser lo mismo, será una situación distinta a la que viva el ser humano en todo el planeta. Pero, ¿cuáles serán las perspectivas de las decisiones en materia económica que se puedan asumir más adelante ya en el ámbito precisamente de la situación nacional luego de la pandemia del coronavirus? Nuestros invitados especiales de este fin de semana están convocados. El vocero de la Alianza Juntos está participando del programa, don José Luis Bedregal. También forma parte del panel del programa la doctora María Teresa Paz. Ella fue dirigente del Movimiento Nacionalista Revolucionario, es de profesión médico y es también una exdiputada nacional en varias ocasiones. Ha estado participando también de estos espacios acá en Panamericana y fundamentalmente de diálogo, pero después de mucho tiempo contamos con su participación. Finalmente, el investigador Roger Cortés. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar, como siempre, a nuestros invitados especiales, nuestros participantes especiales de diálogo, evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Iniciamos con las primeras consultas con don José Luis Bedregal para que nos pueda realizar una consideración
general sobre este tema de la ampliación de la cuarentena, cuáles son las expectativas, las motivaciones fundamentalmente, y cuáles son también las proyecciones respecto al pico de casos que podría tener nuestro país cuando hablamos de los casos de coronavirus. Muy buenas tardes, don José Luis Bedregal, adelante. Muy buenas tardes, José Luis. Un saludo a toda la audiencia de Radio Panamericana a lo largo y ancho de nuestro país. Un especial saludo a la doctora Teresa Paz, a don Roger Cortés, un honor compartir esta mesa virtual, si se quiere, de diálogo en Panamericana en función de las actuales circunstancias. Bueno, entrando de lleno al punto 1 sobre las consideraciones respecto a la ampliación de la cuarentena total, el pueblo boliviano en esta circunstancia extraordinaria está haciendo un esfuerzo acorde a lo que le demanda esta pandemia mundial inédita por varios motivos en la historia moderna de la humanidad, y que por supuesto ante una situación tan crítica demanda también respuestas críticas, respuestas importantes que, gracias a Dios, habría que decirlo, están al alcance de nuestras manos, de nuestras posibilidades, como mecanismos de prevención y de escudo contra esta terrible enfermedad que se caracteriza esencialmente por su rapidez en el contagio, para decirlo en palabras muy cotidianas. Esa es la virtud de este virus, y por lo tanto el objetivo fundamental de las acciones que se van tomando a lo largo del mundo pues está en tratar de hacer lo más lenta posible la propagación, los contagios, y para ello se han ido tomando distintas medidas. Queda claro que el objetivo fundamental de toda política de salud en cada uno de nuestros países, en este momento, en la actual coyuntura, está orientada esencialmente a proteger la vida de cada una de las personas. Y para ello, como lo señalé a un inicio, tenemos todos, y se está haciendo así, que trabajar en la reducción de la velocidad de propagación del virus. ¿Para qué se pone todos los esfuerzos en esta tarea? Sabiendo que en la actualidad no existe una vacuna, no existe un tratamiento efectivo, más allá de un conjunto de rumores que pueden circular no solamente en nuestra sociedad, sino en el conjunto de los países del planeta respecto a medicamentos milagrosos, uso de medicamentos naturales que sin duda están probados para un conjunto de enfermedades que ya conoce la humanidad. En este caso, este virus, al ser un virus nuevo, que recordemos surge a finales del año 2019, por supuesto que confiar en cualquier medicamento no probado, sea natural o científico, no es lo prudente. Y en ese sentido, al no tener un tratamiento, pues lo que debemos hacer es retrasar su propagación para que nuestros sistemas de salud tengan las condiciones para atender los momentos más críticos de esta pandemia. En ese sentido, lo que están haciendo los gobiernos a lo largo del planeta es evitar que sus propios sistemas de salud colapsen al momento de llegar a los picos de contagio. Esa es una tarea fundamental, porque el virus, como todo virus, en este caso de una gripe, tiene pues su momento de evolución, de maduración, si se quiere, en palabras coloquiales, y tiene la posibilidad de ser tratado en un tiempo específico, de tal forma que salgamos airosos, como la gran mayoría lo va a hacer, la gran mayoría de la población en el mundo lo va a hacer,
y nos recuperemos en los días que corresponden y volvamos a nuestras actividades, ¿no? Ya inmunizados por la acción del propio organismo, sin mayores consecuencias, de tal manera que podamos estar ya inmunizados, reitero, del virus. En este caso, el gran riesgo es, por supuesto, la vulnerabilidad de nuestros sistemas de salud. Ya sabe la población, conoce en carne propia la población la debilidad de nuestro sistema de salud, y por lo tanto esa debilidad se convierte en nuestro principal riesgo. Ante esta realidad, las medidas que se van tomando están destinadas a evitar esta propagación descontrolada, que eso nos podría llevar a un escenario con un alto costo de vidas humanas, porque no estaríamos en condiciones de prestar la atención al porcentaje de contagiados que sí, por su estado de salud previo, por condiciones previas en su organismo, no van a poder enfrentar al virus de manera en que lo podría hacer un ciudadano con sus defensas en un buen nivel, con una alimentación buena, en condiciones normales o adecuadas. Y por lo tanto, eso es lo que genera que los centros hospitalarios no tengan los suficientes equipos, no tengan los suficientes profesionales incluso para atender a estas personas que llegan a un nivel crítico y que necesitan una atención especializada, ya en instalaciones con terapia intensiva, como se ha estado hablando y que ya es de conocimiento general de la población. Ante esto, por supuesto, lo necesario es paralizar la interacción social, eliminar los escenarios de propagación del virus, porque eso es lo único que puede retardar el contagio. Frenar las actividades económicas, el generar un distanciamiento social, hasta incluso un aislamiento social en determinadas comunidades, en determinados sectores, se ha hecho imprescindible, como lo ha visto nuestra población en los 9 departamentos y por supuesto en el resto de los países del planeta. Se ha tenido que cerrar fronteras, se ha tenido que aplicar distintas medidas de control con variados grados de rigurosidad que responden a esta necesidad, y es importante que nuestro pueblo lo entienda con absoluta claridad. Es ese grado de aislamiento, es ese grado de distanciamiento social lo que va a permitir, 1, no contagiarse, 2, que quienes se contagien puedan ser atendidos por nuestros sistemas de salud. Y mientras más débil es un sistema de salud, pues más estrictas tienen que ser estas medidas de rigurosidad para poder atender a quienes estén en ese pequeño porcentaje, que lo voy a señalar enseguida, que va a necesitar un tratamiento intensivo. Por lo tanto, aquí en nuestra sociedad, cuando vemos ciudadanos en la calle incumpliendo las instructivas del gobierno nacional, que está afrontando con muchísima decisión la defensa de la salud y la vida de los bolivianos y bolivianas, debemos entender de que lo que están haciendo es ir en contrarruta justamente de toda esta estrategia aplicada en el mundo para resguardecernos, para protegernos a todos, absolutamente. Cuando vemos centros de abasto donde hay desorden, donde no se respeta el metro y medio de distancia entre las personas, cuando vemos ciudadanos sin barbijo, cuando vemos que no se están respetando las normas y vemos gente jugando fútbol en las canchas, gente trasladándose de un lugar a otro,
pues por supuesto tenemos que entender de que esas personas lo que están haciendo es atentar no solo con la seguridad y la salud de sus propias vidas, sino que están atentando yendo en contra de la salud de toda la comunidad, de todos nosotros, pues son ellos quienes están poniendo en riesgo la posibilidad de que nuestro sistema de salud pueda atender de la mejor forma posible a todos los bolivianos. Debemos recordar que los casos que se vayan a dar en nuestro país, luego entraremos en la siguiente ronda a hablar sobre el tema del pico de contagios, pero de todos los que se contagien, solo un 14%, de acuerdo a las investigaciones publicadas por López y Birruet, solo el 14% de los infectados van a ser casos severos, que van a necesitar una atención médica, que van a necesariamente que ser atendidos por nuestros centros de salud preparados para tal efecto. Y de ellos, de esta población infectada, que por supuesto no va a ser la totalidad de la población, se han dado distintos porcentajes, incluso que llegan hasta el 60% de toda la población en casos críticos, pero de ese total de infectados, no de toda la población boliviana, solamente un 5% va a llegar a un nivel crítico de infectados, que por supuesto van a necesitar la atención en centros especializados, que tengan unidades de terapia intensiva, que tengan además respiradores artificiales. Por lo tanto, estos casos severos y estos casos críticos son los que deben contar con las condiciones en nuestro sistema de salud para que puedan ser atendidos y en lo posible ser curados. Para ello necesitamos que esos porcentajes sean los menores posibles, y por ello tenemos que acatar todas las medidas que nos está dando nuestro gobierno, nuestros gobiernos departamentales y gobiernos municipales. Para el otro tanto de infectados, las medidas tienen que ser también asumidas. Para ello se han creado centros de aislamiento en el país. Hace unas horas atrás se ha presentado en La Paz el centro de aislamiento, en lo que era un ex-hotel muy céntrico, con todas las condiciones de atención, de condiciones para un paciente que necesita aislamiento, pero que necesita no solamente condiciones físicas, sino también psicológicas y anímicas para estar en un lugar adecuado en un momento tan crítico. No se puede aislar a las personas donde sea y como sea. Este es un tema de salud, y la salud es integral, es biológica, es orgánica, pero también es anímica y psicológica, y para ello se tienen que tomar todos los recaudos para que estos componentes y estos factores estén a disposición de nuestra población, porque ni la salud ni la vida tienen un costo. En nuestros centros, nuestro sistema de salud, lastimosamente, después de tantos años de gobierno de distintas fuerzas, tiene sus debilidades. Se ha anunciado, el exministro de Salud lo ha hecho, que apenas se contaban con 252 camas de internación en unidades de terapia intensiva. Lo mismo con los respiradores artificiales. El exministro de Salud comunicó que el país contaba con apenas 150 de estas unidades. Por supuesto que estas cifras son insuficientes para una proyección de contagios. Y en este sentido, lo que está haciendo el actual gobierno de incorporar 500 nuevas unidades a estos números que he señalado, deberían permitir que nuestros contagiados, que la población que se contagie y que llegue a estos niveles críticos y que por lo tanto necesiten una atención especializada, puedan recibirla. Pero para ello, reitero, y con esto termino mi intervención, es importante que evitemos que esto se dispare, y para ello la receta es muy simple: quedarnos en casa y tomar las medidas de prevención que ya las autoridades, los medios de comunicación nos han
señalado y que disciplinadamente debemos cumplir y hacer cumplir todos. Muy bien, le agradecemos en esta primera participación a don José Luis Bedregal. Le damos paso ahora a la doctora María Teresa Paz. Bienvenida al programa después de mucho tiempo, doctora. ¿Qué nos puede mencionar sobre lo que está ocurriendo en nuestro país? Inicialmente hacer referencia a lo que supone la ampliación de esta cuarentena, la efectividad que está teniendo, y obviamente las proyecciones, ¿no?, sobre el pico de coronavirus, la situación que podría presentarse en nuestro país. Adelante, buenas tardes, doctora Paz. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panamericana. Bueno, mire, yo lo que primero quiero destacar es que lo más importante, esto está reconocido mundialmente, es que se identifiquen primero los contagiados, y para eso se tienen que hacer tests, obviamente, primero que estén con fiebre, etcétera, etcétera, pero bueno, hay que identificar los contagiados. Estaba leyendo que ahora se van a restringir, o se pretendía restringir los tests, espero que sea una noticia falsa. Por eso es que esto me estaba empezando a preocupar, porque tenemos que identificar a los contagiados. Y una vez identificados los contagiados, hay que rastrear a sus contactos, porque ellos son los que van a seguir contagiando. Si no rastreamos los contactos y los aislamos, no me inventen otro hotel Radisson, etcétera, etcétera, ¿no? Yo estoy hablando de sus domicilios. Se los aísla en el domicilio con vigilancia, porque definitivamente no pueden salir. Si ya son si son contactos, seguro, muy probablemente están contagiados. Si los dejamos salir, van a seguir contagiando y listo. Nunca vamos a llegar a una solución del problema. La solución será pues cuando ya se contagie todo el país, y no es una solución, eso es un desastre. Entonces es muy importante eso, que se aísle a los contagiados y que se rastree a los contactos y se los aísle en sus domicilios. No es cuestión de aislarlos en hoteles, porque no va a haber cabida para todos y no va a haber personal suficiente para atender todo, pero sí aislados en sus domicilios. Los resultados de los test se dan días después. Entonces, por eso es que se tienen que aislar los días correspondientes de acuerdo al test que se haga. Eso para mí es el punto más importante en cuanto a lo que es la cuarentena. Evidentemente, lo que ya se ha explicado es real. ¿Para qué es la cuarentena? Para que no nos enfermemos 7 o 10 millones de habitantes en el mismo momento. No va a haber posibilidad alguna de medicar, tratar o siquiera ver a todos los habitantes si se enferman o nos enfermamos todos juntos. Entonces es evidentemente y muy importante la cuarentena, es muy importante que se cumpla esa cuarentena, y hay ratos que yo me planteo ¿por qué no ampliar un poco el horario de la cuarentena? Cuando veo que hay unas colas impresionantes de gente para cobrar los bonos, o un atosigamiento de los mercados para que la gente vaya a comprar, aunque sea solamente por terminado el número de su carnet de identidad, etcétera, etcétera, pero igual hay mucha gente. Entonces me pregunto si no será factible, eso lo dejo para las autoridades de salud pública, los recientemente posesionados que tienen toda mi confianza, porque los conozco a la mayoría y realmente es gente que tiene mucha experiencia en salud pública. Entonces creo que con ellos va a mejorar también todo lo que se planteaba anteriormente, pero bueno, veremos. Yo siempre les doy el beneficio de una duda positiva. Estoy convencida que estas autoridades van a hacer van a cumplir sus funciones a cabalidad. Pero bueno, les planteo eso, que vean qué pasa con la cuarentena, porque claro, de 7 a 12 a veces se agolpa todo el mundo, principalmente a partir de las 10 de la mañana o 9, y bueno, también son lugares de contagio. Yo considero que
el aplanamiento de la curva, porque estábamos en un comienzo con una curva que estaba en ascenso, ¿no es cierto? ¿Para qué se hace el acuartelamiento de la gente, ¿no es cierto? ¿Para qué se aísla a la gente? A la cuarentena es para justamente aplanar esa curva y que todos tengamos espacio en los hospitales cuando nos enfermemos, o todos podamos ser controlados por personal de salud cuando nos enfermemos, porque así es un virus. El virus está en el aire y tarde o temprano todos nos vamos a contagiar. Ahora, menos mal que del volumen de gente contagiada, solamente un poco porcentaje, como ya lo dijo José Luis Bedregal, un poco porcentaje es el que presenta la enfermedad en sí, y más aún el que necesita internación ya en terapia intensiva, etcétera, etcétera. Pero que, yo repito, que no vuelva a suceder lo que pasó con el paciente Sandoval. ¿Por qué nos referimos a él? Nos referimos a él porque obviamente todos o muchos lo conocíamos. Y entonces ha sido un shock el ver que se lo traslada en un vehículo que ni siquiera tiene camilla, por más de que ahora digan que era una ambulancia de última generación, mentira. Era un vehículo que ni siquiera tenía camilla, se lo traslada desde la portada hasta el alto, en las peores condiciones posibles, yo creo que para librarse de él más que para tratarlo, porque no se puede hacer una cosa así. Si es un paciente que está delicado, se usa la mejor ambulancia. Pero bueno, es simplemente el dolor que todavía siento de su muerte y del dolor que sienten sus familiares que me hace recordar esto. Y no es un solo caso. No puede ser que hayan elegido justamente a él para hacerle esto. Entonces, estos hechos no pueden volver a suceder. Y lo importante, evidentemente, es la cuarentena, pero también lo importante es la dotación a los hospitales. Me comentaban que han dicho que hay una orden de disminuir las pruebas que se hagan, que está de acuerdo el señor de la OPS o el doctor Tenorio de la OPS ahora con esto. A mí no me importa si está de acuerdo o no el doctor de la OPS. Lo que se hace mundialmente es lo que hay que hacer, y el cuestionamiento mundial, algunas medidas de la OPS me llevan a cuestionar también esto. Ojo, no se pueden disminuir el volumen de las pruebas que se hacen. Cuanto más pruebas se hagan, más vamos a identificar a los positivos, más vamos a identificar a los enfermos, y mejor los vamos a poder aislar a ellos y a sus familiares. Si están enfermos, en hospital; si no están enfermos, en sus domicilios, con vigilancia permanente, y hacer todas las pruebas que se requieran. Si eso requiere mayor gasto para el país, bueno, ahí sí vale la pena un endeudamiento, más que para pagar el Radisson, por favor. El endeudamiento fundamentalmente tiene que ser para las pruebas que nos van a certificar quiénes están sanos y quiénes están enfermos, y los enfermos tomar las medidas correspondientes. Muy bien, le agradecemos en esta su primera participación también a la doctora María Teresa Paz como exdiputada nacional, haciendo referencia a este primer punto de diálogo en Panamericana. Es el turno ahora del investigador Roger Cortés, que también está con Panamericana, acá participando de diálogo de este fin de semana, y la misma consulta. Su criterio en torno al tema de la ampliación de la cuarentena total, la vigencia de la misma, y cuál su proyección, obviamente en el marco de las informaciones que han surgido, el trabajo que han desarrollado algunos especialistas, dando cuenta de cuál también sería este tema, la situación de nuestro país cuando se llegue a ese momento pico. Adelante, don Roger Cortés, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos periodistas. Extiendo un especialmente cálido saludo a quienes están siguiendo esta transmisión en Bolivia y en el mundo entero a través de las ondas de Panamericana, ya que hoy día, de una manera muy especial, este enlace radial nos da algún tipo de ilusión
o algún tipo de sensación de que estamos conectados en medio del encierro que genera la cuarentena aquí y en todos los países, la mayor parte del mundo, que ha asumido esta medida preventiva. Creo que una de las cosas más importantes a señalar, de modo que los especialistas, los expertos y la población en general encuentren un vínculo común, es que esta epidemia mundial, esta pandemia, tiene unas características muy particulares que están principalmente caracterizadas por lo poco que sabemos de las características de este agente de ataque a nuestra salud y la forma en que está cambiando, está impactando al conjunto de nuestras actividades en todo el planeta. Hasta el día de hoy, en realidad, carecemos de una noción perfectamente clara e irrebatible sobre la manera en que actúa el virus con nuestro organismo. Los daños y las formas en que está desarrollándose la enfermedad están en pleno proceso de cambio. Doy un ejemplo. Hasta hace pocos días se suponía que el uso de respiradores era indispensable. Se suponía que había un tipo de tratamiento determinado que hoy está cuestionado, porque está tomando fuerza la noción de que el ataque del virus produce sobre todo un impacto en el sistema inmunitario. Y como este elemento que especialistas y no especialistas conocemos a través de las noticias y de las redes digitales, cada momento van surgiendo nuevos elementos. Entonces, este es el primer rasgo que quiero señalar. Es necesario que con toda humildad, tanto los agentes científicos como los gubernamentales, compartamos la realidad que es estas grandes sombras de desconocimiento que tenemos, y aunque sabemos, por ejemplo, por seguro, que la adopción de cuarentenas es una medida que se adopta en la mayor parte del mundo y que ha logrado reducir el número de contagios, que tenemos mucho que aprender. Junto con esta noción, un segundo elemento de la mayor importancia es reconocer que en Bolivia estamos actuando a ciegas, definitivamente a ciegas. Quien participó hace un momento se refería al problema de las pruebas. Las pruebas son un elemento fundamental junto con el aislamiento para lograr controlar la expansión del virus. No basta la cuarentena, no basta el encierro. Esa es la cuota de esfuerzo, de sacrificio que pone el conjunto de la sociedad y que no solo pesa ahora en este momento, sino en nuestro futuro, en los próximos días, semanas, meses y años. Una cuota alta que tendremos que pagar. Una contraparte fundamental de la acción del Estado son los exámenes o tests. Sin exámenes, sin tests, estamos golpeando a ciegas, solo nos estamos refugiando. Sabemos que la cuarentena está dando un cierto resultado. Pero cuando comparamos, y voy a tomar cifras de hace 4 días aproximadamente, Venezuela, por ejemplo, y empiezo con Venezuela, porque todos sabemos que es un país en el cual existe un caos, un empobrecimiento económico, una situación tan desesperada que ha llevado a la emigración de más de 4 millones de personas. En ese país, en Venezuela, hasta el 9 de abril, se han aplicado, de acuerdo a la comunicación gubernamental de ese país, 139,000 pruebas, 139,000 tests. Chile, con una población bastante menor que Venezuela y con grandes recursos, a diferencia de Venezuela, ha aplicado 68,000. Perú,
48,000 pruebas. Colombia, 34,000. Ecuador, 19,000. ¿Cuántas pruebas hemos realizado en Bolivia hasta el 9 de abril? 591 pruebas. 591 pruebas. En comparación con el Perú, ni siquiera el 1% de lo que este hermano país ha aplicado. Uno de los responsables, el viceministro de Salud, nos ha dicho que existen 20,000 kits, 20,000 equipitos para tomar las pruebas, pero que les falta algo, y ha hecho una comparación. Esos kits que han sido tramitados por nuestro embajador tecnológico, una figura, un personaje, un responsable de esa área de relación con la tecnología, él ha logrado esta donación de 20,000 pruebas. Pero nos decía el viceministro de Salud que no podemos aplicar las pruebas porque les falta algo, y hacía la comparación, es como si tuviésemos un celular sin batería. No nos sirve de nada, no podemos utilizarlo. Entonces, este primer gran elemento, la falta de pruebas, nos está limitando o dicho de manera más precisa, está limitando al Estado respecto a la tarea fundamental que le toca hacer, tomar pruebas. Y junto con la toma de pruebas, o más bien, la toma de pruebas que se aplica no solo a las personas sospechosas, hay que tomarlas en la medida que tenemos 20,000 kits. Es necesario que tomemos a personas que no presentan características de ser sospechosos, porque sabemos que una parte muy importante de quienes han adquirido la enfermedad no manifiesta síntomas. No sabemos que están enfermos, pero sencillamente van regando el virus. Y el virus no es como acaba de decirse hace un momento, que flota en el aire y que se queda allá. No. El virus se transmite, hasta donde sabemos, sencillamente a través primero de la palabra, el solo hecho de hablar. Mientras estamos hablando, estamos expulsando microgotas, muy pequeñas gotas de saliva que en el caso de una persona infectada llevan virus. Y son estas partículas las que se introducen en la nariz, en la boca, en los ojos de otras personas y los infectan. De ahí la importancia de usar el tapabocas, el barbijo. Inclusive quienes parecemos estar sanos, pero hemos adquirido el virus, con nuestro barbijo, en el momento de hablar no estamos disminuyendo las posibilidades de infectar a los demás. Entonces, este mecanismo de transmisión que conocemos hasta el día de hoy, decía, junto con las pruebas, una vez que detectamos a una persona que está infectada, presente o no presente síntomas, nos va a permitir hacer el mapa de contactos. Preguntarle a esa persona con quienes ha estado en un contacto más o menos próximos y aplicar pruebas allá. Esta es la única forma en que el Estado, no la única, la principal forma, más allá de resolver esos huecos, esas lagunas, esos mares oscuros que nos ha dejado el gobierno anterior, y que el gobierno anterior, disponiendo de los grandes medios que tuvo, recibió también como herencia de todos los gobiernos anteriores. Un sistema de salud mortífero, inhumano, con unos sistemas de seguro social realmente limitados que llegan a una pequeña parte de la población, y en el caso del seguro más grande, la Caja Nacional de Salud, como un gran abismo negro, hablando en términos astronómicos, que chupa recursos, pero trata muy mal a la gente y no le entrega los servicios de salud que debería recoger el aportante, porque sencillamente se pierde en la maraña burocrática. Pero bien, resumo, la cuarentena
que ha permitido, no cabe duda, con todos los problemas, con toda la falta de apoyo, tanto estatal como civil, está funcionando. Pero no sabemos en qué medida. Yo dudo mucho, tengo razones serias porque no se toman los test para pensar que la cifra oficial de contagiados que tenemos, que ha superado ayer los 400 casos, es muy posible que sea mucho mayor, y una parte muy importante de esos que no hemos detectado son personas, y digo, tal vez somos personas que no tenemos idea que portamos el virus y lo estamos diseminando. De ahí la necesidad de la distancia física, que es el término que están planteando los especialistas que se utilice mejor que distancia social. La distancia física que es necesario practicar y que debería empezar con el ejemplo de las autoridades que hasta el día de hoy, de una manera completamente caricaturesca, nos exigen disciplina, pero hacen estas conferencias de prensa donde está el que habla y 12 y 15 monigotes a su alrededor con o sin barbijo, situados a 20 centímetros el uno del otro, verdaderas asambleas para hacer parecer que esta es una misa estatal de la disciplina. Empiecen, señores autoridades, hablen solos, pónganse la máscara, cumplan ustedes con las reglas. No pueden exigir a la población tan mal informada, que es otro de los grandes déficits de los que no se ha hablado. No hay una comunicación cálida, sencilla, clara, que permita que todos entendamos por qué se nos pide hacer esto o lo otro. Y se está pidiendo el enorme sacrificio del encierro al 70% de la población boliviana, que trabaja en una economía que lleva el pan a su mesa con el esfuerzo diario, día a día. Entonces, ese 70% de la población económicamente activa, que no está pudiendo en gran parte de los casos hacer sus actividades, que está en la frontera del hambre, necesita que se explique de una manera constante, paciente, cordial, afectuosa, clara, sin tecnicismos, sin cuadros difíciles, por qué debemos hacer tal o cual actividad que se demanda desde el Estado. Entonces señalo estos dos grandes déficits. Empiezo con el último, la comunicación. Está retrasadísimo el gobierno, porque está haciendo, ese es el gran problema, la gran reflexión que tiene que hacerse este gobierno. Está haciendo política de tipo proselitista. Algún titular del periódico decía, ¿cómo paga el gobierno y qué le cuesta al gobierno el tema que vamos a hablar a continuación? Pagar bonos. Al gobierno no le cuesta nada. El gobierno simplemente toma decisiones sobre recursos que nos pertenecen a todos. Entonces el gobierno con esa humildad debería saber que no puede hacer proselitismo ni puede decir yo estoy dando esto. No lo está dando por sí mismo. Está disponiendo de unos recursos comunes, colectivos, y debe hacerlo con humildad y no dedicarse a hacer proselitismo. De ahí el problema en que se ha metido el gobierno al tener candidatos para las próximas elecciones. No está ahí para candidatear este personal. Este personal está para atender las necesidades básicas y solo a eso debiera dedicarse. Primero información, esta información cálida que llegue a todos los lados y que use todas las cadenas posibles, pactando, conversando, dialogando, antes que imponiendo y lanzando amenazas. Y segundo, tomar políticas que permitan que la cuarentena nos sirva, y eso es haciendo pruebas. Le exigimos como ciudadanos al gobierno que haga pruebas, que si los
kits que tiene no sirven, que haga gestiones para que tengamos kits que sirvan y para que tomemos las decisiones junto con las pruebas, hacer el mapeo de contactos. Solo así el sacrificio valdrá la pena. Muy bien, le agradecemos a Roger Cortés por esta su primera participación. Vamos a ir a una segunda ronda acá en Diálogo en Panamericana, vinculado al primer punto. Sin duda, don José Luis Bedregal tiene muchas puntualizaciones que realizar. Le vamos a dar la opción de hacer estas puntualizaciones, observaciones respecto a lo que se dijo también de parte de nuestros otros invitados. Les rogamos celeridad en su participación a nuestros invitados especiales. Posteriormente ingresaremos de lleno ya al segundo y el tercer punto respectivamente. Adelante, don José Luis Bedregal. Bueno, en primer lugar hay que hacer una puntualización respecto a las cifras, ¿no? Hace unas horas atrás el Ministerio de Salud ha informado oficialmente que ya ha realizado 3.569 pruebas, ¿no? 3.569. Pero además, que por supuesto coincidimos todos, no son suficientes. Pero no son suficientes ni en Bolivia, ni en Brasil, ni en Chile, ni en Argentina, ni en Estados Unidos. Y hay pues además una realidad. Además de que, como coincidimos todos, hemos heredado un sistema de salud pobre, débil, que en el caso del sistema de salud boliviano es el segundo peor en el continente. Y es una lástima, porque tuvimos las condiciones en los últimos años, con la bonanza económica, de haber cambiado esta realidad y más bien estar preparados no solamente para esta pandemia, sino para otras que Bolivia viene afrontando de manera heroica con los pocos recursos destinados a la salud: la influenza, el dengue, la chikungunya, que se han llevado la vida de muchísimos bolivianos, y esto a veces no lo hablamos. Hubiéramos podido invertir de tal forma que hoy estemos preparados para afrontar las gripes que hemos tenido en los últimos años, porque nos daba el tiempo y nos daban los recursos para hacerlos. Pero bueno, este sistema de salud no solamente que no tiene las adecuadas condiciones para atender a los pacientes, sino que tampoco ese sistema heredado cuenta con la infraestructura necesaria para realizar los diagnósticos. Es decir, no tenemos la cantidad de laboratorios instalados, no tenemos los reactivos. Entonces, claro, no es complicado y es necesario demandar, exigir, pedir que se hagan todas las pruebas, y eso se lo va a hacer, se lo tiene que hacer, pero hay que tomar en cuenta esto, pues, no porque exija hoy yo que se hagan la cantidad de pruebas necesarias, van a aparecer por arte de magia en las siguientes horas los laboratorios y los reactivos necesarios, ¿no es verdad? Reactivos que además están siendo, por razones obvias, altísimamente demandados en el mercado mundial. Pruebas que tienen una alta demanda en el mercado mundial. No es que vamos a la frontera y podemos comprar las pruebas que necesitemos. No es que en un abrir y cerrar de ojos o en carpas vamos a instalar los laboratorios que hacen falta. Por supuesto que no es así. Y ante esta pandemia, donde no solamente los bolivianos no estamos preparados y por eso se cometen errores, y esto hay que reconocerlo, todos debemos reconocerlo, se cometen errores en los distintos niveles, tanto de autoridades en función pública como de los ciudadanos que estamos tratando de respetar las normas, porque la humanidad no ha estado preparada para una pandemia de esta naturaleza. Y queramos o no, en el mundo estamos en un proceso de aprendizaje. Las acciones que se han tomado a nivel global son inéditas en la historia de la humanidad. Por lo tanto, no es que aquí de la noche a la mañana vamos a tener expertos en temas de atención de pandemias,
en temas de comunicación en situación de crisis de salud. No es así. Y en la medida de lo posible para nuestro país, con sus limitaciones, se están tomando las acciones que corresponden. Y es por eso que nuestro embajador de Ciencia y Tecnología, a quien he hecho referencia, Roger, ha anunciado la adquisición de no 20,000, sino 450,000 pruebas para el COVID-19. El embajador Mostajo ha señalado además que la mitad de estas pruebas se está entregando ya en estas semanas de forma progresiva para el uso en los laboratorios, que inicialmente teníamos 2, han anunciado que se va a tener 11, ¿no? Porque estos laboratorios también hay que instalarlos, hay que equiparlos con no solamente reactivos, equipamientos, sino también personal que no se tenía, ¿no? Ha señalado que estas pruebas tendrán un costo 4 veces inferior al precio del mercado, porque la adquisición se la está realizando a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Esta cantidad de pruebas, que además el Ministerio ha comunicado, recordemos que señalé que se han realizado 3.569 pruebas hasta ayer, que la proyección en nuestro país nos orienta a la realización de 3.000 pruebas por día, lo que sin duda va a mejorar nuestra capacidad de diagnóstico de evolución de la pandemia, pero que además supone una densidad por per cápita similar y en varios casos superior a otros países de la región. Entonces, pues, compartiendo el criterio de manera personal de que aún así no es lo ideal, no es lo que se quisiera, porque ya quisiéramos que a todos se nos aplicara pues la prueba a los 10 millones de bolivianos, pero eso no es posible. Creo que hay que mirar esto con un cierto optimismo en función de los esfuerzos que están haciendo los distintos gobiernos locales, departamentales y el gobierno nacional para revertir las condiciones de un sistema de salud precario. Casi 500,000 de pruebas son de alta fiabilidad en tiempo real, que van a mejorar, insisto, las condiciones de diagnóstico. En el tema de aislamiento, por supuesto que la gran parte de la población va a vivir ese aislamiento seguramente en sus propios hogares, tomando en cuenta las condiciones de seguridad para no contagiar a sus familiares o a sus acompañantes. Pero existen pues también ciudadanos que no tienen una vivienda que les permite esa seguridad, o que no tienen las condiciones para vivir ese aislamiento y poder recuperarse de la enfermedad. Es por ello que se están tomando, como en todo el mundo, no es un invento en Bolivia, la decisión de alquilar espacios, en general, en su gran mayoría, hoteles, para poder justamente aislar, no sacar pacientes, aislar pacientes, a un costo además, y podemos detallarlo más tarde porque escuché que es un costo alto el alquilar un hotel. No es así, al contrario, un costo que está por debajo de cualquier hospital privado o de cualquier hotel medianamente con condiciones para atender a un paciente, no es a un turista, a un paciente en aislamiento. En el caso de La Paz,
el costo por noche va a llegar a 89 bolivianos, incluida la alimentación. Imagínense, 14 días tiene que estar aislado por un monto aproximado de 1.100 bolivianos, no recuerdo bien el dato, lo puedo dar con exactitud más adelante, por 14 días. En condiciones adecuadas. Hemos escuchado criterios de por qué no los aíslan en el campo ferial. ¿Dónde? En los galpones, donde los baños están a tremenda distancia, donde no se puede hacer instalaciones médicas ni sanitarias para atenderlos. Tenemos que ponernos a pensar que tal vez, Dios no lo quiera, podemos ser nosotros o alguno de nuestros familiares quien necesite ese aislamiento. Entonces, ¿qué queremos para esos bolivianos que amamos, bolivianas que amamos? Pues las mejores condiciones para esa etapa de aislamiento. Y eso es lo que están haciendo las autoridades, y ante eso creo que todos tenemos que hacer un frente común y estar unidos para que se les preste las mejores condiciones posibles. Entonces, creo que reconociendo todos nuestras debilidades, tanto en términos financieros, en términos económicos, en personal, en recursos humanos, en la experiencia y capacidad que tiene la humanidad para afrontar esta pandemia, esta crisis, se está haciendo todo lo que está al alcance y con una decisión y voluntad incuestionable. Porque yo no entiendo cuando señalan, es que si no fuera candidata, es que está haciendo proselitismo. Yo me pregunto y les pregunto, ¿qué ha hecho que no debía hacer nuestra presidenta? ¿Qué ha hecho que no han hecho los gobiernos del mundo para proteger a sus ciudadanos? De hecho, hemos sido uno de los primeros países que ha tomado medidas durísimas para el aislamiento y el control de la enfermedad. Hemos sido de los primeros países que se han tomado medidas sociales y económicas para contener los efectos sociales y económicos de esta pandemia con absoluta decisión. Me pregunto también, ¿algún candidato ha cuestionado estas decisiones? No, porque hay un sentido común que está por delante, porque hay una responsabilidad con el país que está por delante. Y la presidenta, su gobierno, los gobiernos departamentales y municipales, felizmente están actuando en su gran mayoría con esa decisión, porque si no, hay que decir claramente, esta medida no se debió haber tomado porque es electoralista. Esta es la medida que debió haberse tomado, y no hablar en genérico, no hablar en términos generales, simplemente a partir de una acción política y, por supuesto, en muchos de los casos, electoral. Aquí tenemos que ser muy claros. En lo personal, y creo que como muchos de los bolivianos, reconocemos que las medidas que se han tomado en nuestro país, en condiciones muy difíciles, en lo económico y en términos de logística e infraestructura médica, han sido valientes, han sido oportunas y son las que se están tomando a lo largo del planeta. Muy bien, le agradecemos a don José Luis Bedregal. Ya concluyendo el primer punto, vamos a cerrar también con este primer punto con la doctora María Teresa Paz, que nos puede mencionar algunas puntualizaciones ya para ir cerrando este primer punto del programa. Adelante. Muchas gracias. Bueno, yo quería aclarar que, por ejemplo, cuando Roger Cortés dice un sistema de salud que lo dejó el anterior gobierno mal, pero también los otros anteriores gobiernos. Ojo, el anterior gobierno gozó de una bonanza económica que no permite que disculpemos su lenidad en el sistema de salud solamente porque los otros tampoco lo hicieron. Los otros no tenían ese sistema, esa bonanza económica terrible que ha tenido el anterior gobierno. Fíjense, solamente voy a citar algunos ejemplitos. Un hospital de segundo nivel se ha construido en Oruro, a 2 cuadras del otro hospital. Se necesitaba un hospital a 2 cuadras del otro hospital. Bueno, averigüen y vean. En Chayapata hay un hospital de segundo nivel con máquinas de hemodiálisis y a 1.700 metros hay otro hospital de segundo nivel, Chayapata. Bueno,
XXX ejemplos. No podemos comparar la bonanza que ha gozado Evo con la tragedia que se han vivido en años atrás, económicamente hablando, en nuestro país. Había obviamente una situación económica aceptable, pero no había una situación económica para dilapidar como ha dilapidado Evo Morales. No me voy a referir obviamente a su palacio de gobierno, que ahora quiere volverlo hospital, creo, ¿no? Bueno, es un hospital sin baños, ¿no? Bueno, son criterios. Y aclarar, en la clínica de los cubanos en Achumani hay un equipo de braquiterapia, que es el tratamiento de última generación para oncología, para los cancerosos. Ese equipo estaba destinado solo para Evo Morales. ¿Qué tal? Bueno, esas cositas hay que nomás recordar de vez en cuando a la población. Bueno, en cuanto a una cosa que no quiero dejar de recomendar, el barbijo debe ser de uso permanente cuando se sale. No puede ser que la gente esté saliendo, algunos tapándose con su brazo, poniéndose la chompa encima de la nariz. Tiene que ser de uso permanente, porque el barbijo impide que el otro se contagie y que nosotros nos contagiemos. No sabemos con quién estamos hablando y no sabemos si nosotros al hablar no estamos contagiando a otro, porque no sabemos si tenemos el virus encima. Me alegro la noticia de Bedregal de que van a llegar un montón de pruebas. Me parece excelente. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos miles de pruebas, cientos de miles de pruebas, y hacer estos cientos de miles de pruebas a la población. Como ya he dicho, a los contagiados y a los vecinos, a los que han estado expuestos a su contagio. Esa es la única forma de luchar bien contra el virus. Considero que las decisiones que se están tomando, yo no soy quien para juzgarlas, sino para aplaudirlas. Son buenas decisiones. Estamos en manos de profesionales actualmente, de profesionales de salud de excelente nivel. Y estoy segura que van a modificar varias de las actitudes y que ahora están tomando las medidas correctas para combatir el virus. Muy bien, le agradecemos también, cerrando este primer punto, a la doctora María Teresa Paz. Vamos con Roger Cortés en esa misma línea, algunas puntualizaciones sobre el primer punto. Adelante. Simplemente quiero recalcar lo señalado en la anterior intervención. Número 1, lo que importa es que el Estado cumpla su responsabilidad, y el representante oficial en este diálogo, José Luis, se ha referido a las dificultades que existen, además de los kits de prueba, a la necesidad de contar con laboratorios y los rezagados que estamos frente a tener estos laboratorios que procesen los datos de pruebas. Es una realidad, y lo que necesita la sociedad, lo que necesita el pueblo boliviano, que está llevando el grueso, la carga más importante de sacrificios, de entrega y disciplina, necesita no excusas, sino que todo lo que tiene que hacerse sea afrontado con total concentración. Y la total concentración a la que me refiero necesita de que la mente, la actividad, todo lo que hace el gobierno esté completamente abocado a ello y nada más. Y desde ese punto de vista yo recalco el hecho de la candidatura que se ha puesto, que se ha lanzado desde el gobierno, es inconveniente, no solo para afrontar la pandemia, sino lo más importante, quién sabe, para llevar adelante, para tener la capacidad de una línea de diálogo, de interacción, de comunicación, abierta, sin susceptibilidades, con el conjunto de las organizaciones, de las instituciones
que están respondiendo a la demanda, a la convocatoria del gobierno. Entonces, hubo una enmienda del dato que yo daba, y lo he tomado de los medios de difusión masiva. De las 500 pruebas se nos dice que se han realizado 3.500. Pero recalco, 3.500 en comparación con prácticamente cualquiera de nuestros vecinos está muy por debajo de lo necesario. Y necesitamos que el Estado nos dé esa respuesta por un hecho sencillo que no tiene que ver con una demanda de corte político, sino de salud pública y de sentido común, de que las próximas acciones que respalden, que le den sentido a la cuarentena, de que se recompense nuestro sacrificio colectivo como país, es la realización de estas pruebas y, subrayo, el mapeo de contactos. El mapeo de contactos no requiere de laboratorios, no requiere de reactivos, requiere de tener un gobierno con la capacidad de convocatoria, de preparar, de convocar gente que haga bajo una guía muy clara, técnica, las preguntas sobre a los contactos que han tenido las personas que hemos detectado. Eso se está realizando de una manera enormemente deficiente. Entonces, estas acciones básicas que no tienen escudo o justificación son las que deben llevarse adelante. Y recalco, la necesidad de que no haya ningún tipo de susceptibilidad respecto a la acción del gobierno, de que está actuando exclusivamente en función del mandato que se comprometió a llevar adelante, tienen que ver con la pandemia y con los tremendos problemas económicos y sociales que vamos a enfrentar una vez que se levante la cuarentena. Y que sepamos, no necesitamos, que tener unos especialistas muy sofisticados para comunicación, de modo que se cumpla lo que he señalado al principio. La comunicación cálida, simple, sobre una enfermedad que conocemos poco en todo el mundo, y una comunicación que lleve a que la gente cumpla de la mejor voluntad, como lo está haciendo en la enorme mayoría, su cuota de sacrificio, es indispensable, porque luego necesitamos entrar en una gran concertación respecto a cómo vamos a reactivar nuestra economía, cómo vamos a acortar los plazos de las estrecheces, cómo vamos a enfrentar las obligaciones. Y esto requiere no de órdenes, no de una actitud vertical, autoritaria, disciplinante, sino de una capacidad de apertura, de conversación abierta, que se bloquea cuando hay la sombra de cualquier otro interés que no sea simplemente el cumplir lo que el país está necesitando y está demandando. Muy bien, le agradecemos a Roger Cortés y concluimos de esta forma con el primer punto de diálogo en Panamericana. Vamos al segundo punto. Esto tiene que ver con las medidas que ha asumido hasta el momento el gobierno de la presidenta Yanine Áñez con la creación de 3 bonos importantes: el bono canasta, el bono familia y el bono universal. Además del anuncio de la puesta en ejecución de algunos planes en beneficio de los sectores empresariales, también de la pequeña y microempresa, para de alguna forma paliar los efectos de la detención, de la suspensión de actividades que supone la vigencia de la cuarentena total en nuestro país, que estará vigente hasta el 30 de abril. Vamos a retornar con don José Luis Bedregal. A él le damos ahora la palabra haciendo referencia a estos aspectos. Adelante, don José Luis Bedregal. Bueno, hasta ahora, con estas ayudas económicas orientadas a todas las familias bolivianas, se ha logrado hasta ayer cancelar a más de 182,000 personas, atendiendo diariamente en las entidades financieras, en las entidades bancarias, pero 182,000 bolivianos que están recibiendo un apoyo económico en función de las posibilidades y las previsiones
que toma el gobierno nacional en base a estas posibilidades que tiene nuestro país, que tiene nuestro pueblo. Son recursos de nuestro pueblo, son recursos de la patria que se están entregando porque se tienen que entregar en estos momentos difíciles. Queda, por supuesto, la tarea de mejorar los temas de atención del sistema financiero, de los bancos, pero creo que se está avanzando de manera positiva para que además el sistema financiero, la banca, para pagar estos bonos pueda llegar también a los sectores no urbanos, que pueda llegar, y en esto me refiero a esencialmente a pueblos indígenas que necesitan acceder a este apoyo financiero, que necesitan cobrar los bonos, los apoyos para adquirir combustible, para adquirir alimentos, para adquirir medicamentos, y aquí no solamente el Banco Unión, sino los bancos que componen el sistema financiero tienen que hacer una labor extraordinaria. Creo que los bancos móviles del Banco Unión especialmente tienen que hacer un esfuerzo extraordinario y llegar al último rincón de nuestra patria, porque acá todos absolutamente merecen y merecemos este apoyo que se está dando con los recursos públicos por disposición del gobierno nacional. Aquí no puede haber dificultades para ningún boliviano de llegar a cobrar su bono, y por lo tanto debemos insistir en nuestras instituciones financieras, llegar hasta el último rincón de la patria, así tengan que acceder en canoas, tengan que acceder por las vías por las que se mueven las bolivianas y bolivianos que no viven en ciudades, ni en ciudades intermedias, ni en los pueblos, sino en comunidades a veces alejadas incluso de las vías carreteras de nuestro país, porque esa es nuestra realidad, y la obligación del Estado, como bien lo ha manifestado la presidenta, por supuesto es llegar a cada boliviana y a cada boliviano. Queda claro que para mantener un régimen de estricto aislamiento social debemos hacer sacrificios en la actividad económica. Hay una absoluta correlación entre la propagación del virus, es decir, el contagio, con la actividad económica que se realiza en una comunidad. Mientras más actividad económico-social realizamos, por supuesto que el contagio es más acelerado, la cantidad de contagiados es mayor en menor tiempo. Y es por eso que en el mundo todos los países han tomado la decisión de restringir, tal vez de manera selectiva, las actividades económicas en uno o en otro país, dependiendo de la visión de sus gobiernos, dependiendo de las realidades económicas también que cada país vive. Y en nuestro caso, las restricciones de circulación, de relacionamiento social, de aislamiento, etcétera, implican pues la interrupción de la cadena de producción, la cadena de suministros de bienes y servicios en todas las áreas. No está de más señalar que hay, por supuesto, muchos comercios que están trabajando no solamente de manera regular, normal, sino que incluso están encontrando en esta crisis una oportunidad, mejorando sus ventas y ganancias. Y en el otro extremo, un gran sector, sobre todo de la economía informal en nuestro país, que se ve seriamente perjudicado por estas medidas de restricción en aras de proteger la salud de los bolivianos. Esto genera, por supuesto, una muy fuerte contracción de la oferta. Y al ocurrir esto, la consecuencia puede ser la insolvencia en los sectores productivos y empresariales. Nos lleva al riesgo de que el desempleo pueda aumentar en nuestro país, recordando que somos un país cuya formalidad del empleo apenas supera entre
el 20 y el 25%. Tenemos a más del 70% de nuestra población, dependiendo del informe que se utilice como respaldo, en la economía informal. También una de las consecuencias podría ser la mora en el sistema bancario. De manera natural, la disminución en los ahorros. También como consecuencia propia de esta situación, se va a dar un enlentecimiento o una postergación en las inversiones, ya no solamente públicas, que es la fundamental en nuestro país, que como bien lo han dicho nuestros gobernantes, los miembros del gabinete y también los gobiernos departamentales y municipales, la inversión está siendo trasladada esencialmente, si no totalmente, a la atención de todos los temas vinculados a la protección de la salud de los bolivianos, a la inversión en salud, en servicios, en prevención, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto significa que otros sectores, como por ejemplo la construcción o la provisión de otros bienes y servicios, por supuesto que ha de quedar relegada. Por tanto, se va a producir de manera inevitable una contracción también de la demanda agregada. Esto es inevitable. Esto es inevitable porque, como decía en un principio, hay una correlación absoluta entre frenar la actividad económica y frenar, por lo tanto, la posibilidad de incremento de los contagios y de la expansión acelerada de la pandemia. Pero, felizmente, esto no implica, en términos técnicos económicos, hablar propiamente de una recesión. Sí, queda claro que, como en todo el mundo, para Bolivia el año 2020 va a ser un año muy difícil. Y seguramente en 2021, en su primera parte, van a continuar estas dificultades, pero una vez retornemos de manera paulatina y gradual, tenemos que tener la confianza, porque además así lo dicen los expertos en el área económica, de que se va a dar una recuperación también paulatina y gradual. Más aún que por las características económicas que tiene nuestro país, que podemos desarrollar más adelante, donde es lo más probable que al ser una economía que está basada esencialmente en la venta de minerales y la venta del petróleo, que dicho sea de paso, ha llegado ayer a uno de sus peores momentos, al cotizar aproximadamente a $18. Recordemos que en el gobierno del movimiento al socialismo el precio del barril de petróleo había llegado a $120, para que el pueblo entienda la diferencia de cuántos recursos existía, como bien lo decía la doctora Teresa Paz, cuántos recursos existía en el gobierno del movimiento al socialismo con un precio del petróleo, reitero, a $120. Hoy o ayer se cotizaba, ayer viernes se cotizó en $18. Esa es la magnitud de la pérdida de recursos. Pero bueno, podemos más adelante abundar en más detalles. Sin duda lo vamos a hacer en el tercer y último punto de Diálogo en Panamericana, considerando esos aspectos, don José Luis Vidregal. Le damos paso ahora a la doctora María Teresa Paz respecto a este segundo punto que tiene que ver con el alcance de estas medidas y los beneficios que supone las decisiones de la presidenta Yanine Áñez con los bonos, con los planes también para el sector empresarial. Adelante, doctora Paz. Sí, no, por supuesto estoy totalmente de acuerdo con los bonos y también con apoyar a los empresarios, porque evidentemente esta crisis golpea a todos. Pero tengo una pregunta que me iba haciendo ahora. Los detenidos por violar la cuarentena, tanto los que manejan auto, ¿no es cierto?, que le detienen el auto, etcétera, etcétera. En ese caso, algunos serán empresarios. ¿Esos también van a recibir ayuda del gobierno o van a ser castigados, entre comillas, por violar la cuarentena? Los detenidos por no usar barbijo,
por causar desmanes, etcétera, etcétera. Tienen carnet de identidad. Entonces, esos también van a seguir recibiendo los bonos o se les va a jalar las orejas, porque yo creo que también tiene que ser un método, no digo coercitivo ni nada por el estilo, pero es un premio a la población por aguantar, por portarse bien, por usar barbijo, por si hacen cola, distanciarse 1,5 metros o más de cada uno. Es un premio que da el gobierno, que damos todos a la gente que realmente cumple. Pero en medio de esos estoy segura que hay unos cuantos cientos de personas que rápidamente van a cobrar el bono, pero que provocan desmanes como el terrible que hemos visto últimamente en el Chapare y otros más en varias zonas de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces yo creo que también debería servir esto de los bonos para educar un poco a esa gente que parece que es hija del rigor únicamente. Ahora, doctora Paz, en este segundo punto, los alcances, el impacto que va a tener desde su punto de vista es importante para los beneficiarios, no solamente de los bonos, sino también de esos planes para el sector de la pequeña, mediana y gran empresa. Por supuesto, porque empezando por las empresas, obviamente las empresas grandes pueden tener una espalda un poquito más ancha, pero las empresas medianas y pequeñas obviamente también viven de su trabajo día a día y de sus ventas diarias o mensuales o anuales. Entonces este apoyo es fundamental, obviamente, si no van a quebrar, y lo menos que queremos en un país como el nuestro es que quiebre ningún tipo de empresa. Entonces obviamente es muy importante, y el apoyo a la gente en general es fundamental. Hay gente que vive de vender caramelos día a día y no está pudiendo salir. Hay gente que vive, que es empleada doméstica y no está yendo a trabajar, y un jalón de orejas, ¿no?, a los patrones llamados así, que han echado a muchas de estas empleadas. No te puedo pagar, andate nomás, veremos si después te recontrato. No es humanamente aceptable esto. Yo sé que todos nos tenemos que ajustar muchísimo, pero esa gente que trabaja por el día a día, esa gente merece obviamente un apoyo fundamental, y para ellos es muy, muy importante este asunto, para todos es muy importante este asunto de los bonos. Muy bien, le agradecemos a la doctora Paz por sus criterios acá en Diálogo en Panamericana en este segundo punto. Vamos a retornar con ella más adelante. Le damos paso ahora al investigador Roger Cortés para hacer referencia a este segundo punto, el tema de los bonos y las medidas que ha planteado el gobierno. Adelante. En relación a las medidas de alivio que ha adoptado el gobierno, siguiendo líneas que, como se ha dicho aquí mismo, responden a una lógica general, universal, y donde efectivamente nuestra actual administración ha empezado a actuar de manera lo más rápida posible. Es muy importante subrayar que el impacto beneficioso de estas medidas, de estos bonos, ayudas, que no solo son los 3 bonos que se han citado en la pregunta, están además las rebajas en materia de pago de tarifas y todo aquello, con un costo muy grande, muy oneroso a las arcas públicas. Un costo que, hasta donde ha sido informado públicamente, alcanza a más de 5,000 millones de bolivianos. Estos son 700 millones de dólares. Es una cifra importante, a la cual además hay que agregar, hay que sumar un conjunto de gastos que se están asumiendo para atender a los pacientes, para tratar de resolver el enorme rezago, la quiebra, el hundimiento, la ausencia de la sanidad pública, heredada principalmente del gobierno del MAS, con sus 14 años, evidentemente, y el abandono histórico,
y un gobierno que a través de su ex candidato se permite dar consejos inadmisibles. La idea del señor Morales Ayma de donar su sueldo si se lo pagan no tiene ninguna relación con la realidad que vive el país y no tiene relación con la acumulación de fortunas y la transferencia de fortunas a bolsillos privados y grupales que se ha realizado en la anterior administración. Es precisamente por esos antecedentes y también por el hecho de que hasta el momento en que había encuestas hemos detectado que hay un porcentaje significativo de la población que, pese a conocer todos estos problemas del gobierno anterior, ha manifestado una intención de voto favorable al MAS. Es indispensable que en relación a todos los gastos, a todas las ayudas que se están haciendo, exista la más escrupulosa, amplia y profunda transparencia. Y la transparencia va en dos sentidos. Por un lado, lo que se está erogando, pero también lo que estamos ahorrando en medio de la desgracia y el sacrificio. El ministro de Economía, posiblemente uno de los más serenos y prudentes del conjunto del gabinete, al referirse a los temas de su despacho, ha estado apuntando que el país ahorra en materia, por ejemplo, de la importación de combustibles, y esto es una base de los compromisos que está asumiendo el gobierno. Pero hay otros ahorros indudables que se inician a partir de la cuasi paralización del aparato burocrático. No se están realizando viajes, comisiones, viáticos para la frondosa burocracia del Estado boliviano en todos sus órganos y poderes. Y es necesario que sepamos muy bien, todos, cuánto estamos ahorrando, cuánto estamos destinando a los sectores. Me he referido hasta ahora a los sectores, a las ayudas a la ciudadanía, a las personas y a las familias. Y luego está ciertamente el respaldo que en forma de créditos y de distintos mecanismos de incentivo ha de dirigirse en primer lugar a las miles y miles de empresas pequeñas, micro y las centenares de medianas que constituyen el gran entramado de las empresas que producen en el país. Y también a las grandes, viendo que no haya una sobrevaloración de demandas. Hemos conocido, por ejemplo, que la CAO está demandando 1.500 millones de dólares destinados al sector. Y hay que comparar esa cifra de 1.500 millones de dólares con lo que aporta el sector, que en el mejor de los momentos llega a exportar 1.000 millones de dólares. Entonces, ¿por qué y cómo? Transparencia absoluta, como agua cristalina, es la que se necesita para que no se enturbien las aguas y el mal humor, la ansiedad, la preocupación que se está acumulando junto con el encierro no explote de manera abrupta ante la falta de transparencia. Es una condición indispensable para el uso de estos recursos, que además debe llevarse adelante esta transparencia con una línea de comunicación que definitivamente se zafe de lo que nos están ofreciendo los organismos internacionales financieros. Yo llamo que a esta actitud de estos organismos un verdadero terrorismo económico. El Fondo Monetario está haciendo previsiones para todo el mundo, para todos los países. A nosotros nos dicen que vamos a retroceder 3 puntos, que no nos vamos a recuperar en tanto tiempo. Y yo me pregunto, ¿con qué capacidad están haciendo estos cálculos si aún no sabemos si estamos al comienzo, al medio o aproximándonos al final de el gran cierre económico que hay en todo el mundo? Me pregunto por qué estos organismos que nos están tratando de asustar con estas terribles cifras, ¿por qué no hicieron nada? ¿Por qué se callaron la boca y no pronosticaron nada en 2008, cuando la gran banca del mundo evaporó casi el equivalente de un producto bruto del mundo? ¿Y cómo están haciendo estos cálculos tan tremendistas? Va a ser serio el retroceso, no cabe duda,
Pero los cálculos a mí se me hacen tremendistas, porque resulta que son peores que si hubiese una tercera guerra mundial. Y es cierto que el cierre sanitario y también económico se puede comparar a una gran huelga general indefinida en el mundo. Pero a diferencia de una guerra, aquí, con la cantidad enorme de vidas que se están perdiendo, que son muy, digámoslo de una manera muy precisa, es una gran cantidad enorme tomando en cuenta y comparando en materia de tiempo y en materia de enfermedad concreta, unas enfermedades con otras, es verdad. Pero si vamos a la cifra del total de infectados que supera los 2 millones hasta el día de hoy, con unas muertes totales que se aproximan a los 155,000, es una fracción en términos de mortalidad comparada con otras causas relativamente menor. ¿Por qué nos están hablando como si el mundo, como en una guerra se estuviesen destruyendo fábricas, campos y muriendo gente por millones? Ese tono tremendista que a mí me da muy mala espina, preparándonos quizá a sacrificios inenarrables que se van a pedir desde estos organismos internacionales, me da muy mala espina, digo, y no debe caerse en eso por parte del gobierno. No digo que lo haga, debe prevenirse de esta comunicación tremendista para que aportes, ahorros y todo lo demás lo sepamos todos muy bien. Porque además, aunque no le toca a este gobierno, los pasos de emergencia que se están tomando deben vincularnos con una nueva economía. Todo lo que se está haciendo debe hacerse pensando que ya no podemos tener la economía del pasado, la economía de todavía hasta hoy, basada en la explotación de petróleo, de gas, la venta de gas, de minería y de soya transgénica. No puede ser esa nuestra economía. Seguir golpeando a la naturaleza de la manera que lo estamos haciendo está vinculado a la pandemia y nos va a traer nuevos problemas. Entonces, globalizo en una sola cosa: transparencia total en el manejo de recursos. Lo que se ahorra, y la gente espera, perdón, un paréntesis ahí, la gente espera que un ahorro sea una rebaja, como se ha dado en otros países, de los sueldos de la alta burocracia, de todos los órganos del Estado, de todos, el legislativo, el ejecutivo y también el judicial, porque los gastos que tenemos y los gastos que tienen los altos funcionarios están disminuyendo. Entonces esperamos que, aunque esos recursos en comparación son pocos, se tome el noble gesto de rebajar esos salarios y de utilizar ese ahorro para contribuir al sacrificio que se está pidiendo al conjunto de la gente, en especial a las familias, recalco, que viven día a día de producir, de vender, de moverse, de actuar en el mercado. Debe haber esa correlación, transparencia, y debemos, junto con la transparencia, exigir responsabilidad a la gran burocracia mundial dedicada hoy a espantarnos y a hacer correr unas leyendas negras, cuando la capacidad de recuperación depende de un esfuerzo de claridad, de cohesión, de un acuerdo que logremos en las sociedades. Muy bien, es muy importante destacar este elemento. Le damos ahora la posibilidad de que podamos ingresar al tercer punto de diálogo en Panamericana. Lamentamos, hemos tenido un pequeño corte, entendemos nuestra frecuencia modulada 96.1. Vamos a estar obviamente con el programa, con el reprise correspondiente mañana. De todas formas, el sistema virtual está funcionando, el programa se está transmitiendo a través de las ondas de Panamericana, a través de este mecanismo. Y decíamos, ingresamos ya de lleno al último punto de diálogo en Panamericana, que tiene que ver con ya las medidas que pueden asumirse adelante, es decir, con las perspectivas y tareas para la reactivación económica. Es sabido que a nivel mundial, no solamente nuestro país, a nivel mundial, todos los países van a sufrir el impacto precisamente
del coronavirus, de la pandemia del coronavirus, y el tema económico es sumamente preocupante. ¿Qué hacer en esa perspectiva? Esto a mediano y largo plazo, sin duda, que se va a tener que realizar ya no más algunos planes, sin duda que se los está pensando incluso desde ahora. Vamos a ir con don José Luis Bedregal. Adelante, ¿qué nos puede mencionar en este último punto de diálogo en Panamericana? Bueno, lo que en décadas no pudo hacer la revolución socialista, los ideales comunistas, lo logró el coronavirus, el COVID-19. Como coinciden muchos autores, definitivamente puso de rodillas al capitalismo en el mundo. Pero para nuestra pequeña economía, esta realidad hemisférica tenemos que asumirla, creo, con mucha serenidad y, ¿por qué no?, con un optimismo acorde a las circunstancias. Porque es cierto, vamos a enfrentar problemas económicos en los siguientes meses propios de la situación de aislamiento y reducción de la actividad económica, pero no vamos a entrar a un proceso de recesión económica propiamente, que sería el resultado de varios años de contracción de nuestra economía. Eso no va a ocurrir. De hecho, los analistas económicos prevén que en los meses siguientes a la estabilización de la pandemia, con la que vamos a tener todos absolutamente en el planeta que aprender a convivir, porque no es que terminadas las cuarentenas, los aislamientos en el mundo, vamos a volver a la vida tal como era. Al contrario, vamos a tener que modificar muchos de nuestros hábitos de relacionamiento social, vamos a tener que tomar previsiones que nunca habían pasado por nuestra mente en los centros laborales, en las universidades, en las escuelas, en los colegios, en los servicios financieros, donde habrá que actuar de una manera distinta a la que estamos acostumbrados, en fin, donde el trabajo desde nuestros hogares va a tener que ser una opción que las empresas públicas y privadas tendrán que tomar con absoluta conciencia, y en ese sentido tendremos pues que ajustar las actividades económicas y los ritmos también a esta nueva realidad. Lo que se prevé, decía, es que si bien el precio del petróleo y los minerales han caído de manera drástica y por lo tanto los ingresos en nuestro país también, aunque estos en el caso del petróleo se han visto compensados por la reducción también en nuestros gastos de subvención, esencialmente del diésel y la gasolina, que producían una ingente cantidad de recursos erogados al extranjero. Para nosotros también ha significado un ahorro, posibilitando en cierta medida un equilibrio. Una vez recuperada la economía mundial o en proceso de recuperación, por supuesto que la demanda de nuestros productos naturales también se ha de elevar. Somos un país que depende esencialmente de la venta del gas y los minerales, y por lo tanto se prevé una recuperación paulatina, sobre todo en el año 2021, de nuestros ingresos. Al ser nuestra economía una economía esencialmente informal y una microeconomía además, la recuperación va a ser paulatina, pero se va a dar. Para ello lo que tenemos que hacer, y se está haciendo ahora, es garantizar que las empresas generadoras de empleo, en primera instancia, habiendo hecho ya referencia a la situación de los ciudadanos de manera individual, a quienes se tiene que seguir apoyando con los bonos, si es necesario, si hace falta, si esto se alarga un poco más, tendremos que pensar en nuevos bonos sin ninguna duda. Y en esto creo que el mensaje que ha dado el ministro de la Presidencia como representante del gobierno, de señalar de manera gráfica que si es necesario romper el chanchito lo vamos a hacer, pues sin duda
para apoyar a las familias bolivianas, para que no les falten los servicios básicos, para que no les falte alimentación, para que no les falten los medicamentos, y tenemos que romper el chanchito, como lo haríamos en nuestras familias en un momento de crisis sanitaria, de salud de alguno de nuestros familiares, pues entonces habrá que hacerlo y tendremos que echar mano de todos los recursos que dispongamos para preservar la salud de nuestras familias, de las familias bolivianas en primera instancia. Pero también tenemos que velar por que las empresas, que son las generadoras de empleo para un importante porcentaje de población también, no entren en insolvencia, que puedan tener las condiciones de pasar este difícil momento, preservando su posibilidad de adquisición de materias primas, de que sus maquinarias puedan seguir produciendo y de que los empleados puedan seguir contando con su empleo formal. Eso es vital mantener al sector productivo, al sector de los servicios tan duramente golpeado como es el sector de los trabajadores por cuenta propia, los peluqueros, los sastres, los transportistas, los albañiles, etcétera, a quienes el Estado está apoyando y tiene la obligación, y entendemos que lo va a hacer sin ninguna duda, para que puedan pasar este periodo de crisis. Miren, hay sectores tan importantes y tan afectados como es el sector del turismo, un sector generador de empleo, movilizador de la economía, y que hoy está absolutamente paralizado. Acá, si es necesario, el gobierno nacional debe tomar medidas aún más audaces de las que ha tomado para apoyar al sector del turismo. Los hoteles, la gastronomía, la artesanía, el transporte, etcétera, porque es un sector que le posibilita al país generar recursos, generar ingresos, tener empleos formales, dinamizar las economías incluso comunitarias, y tenemos que respaldarlo. Estas medidas, sin duda, van a ir acompañadas no solamente por lo que el erario público puede hacer, sino también a través de los créditos externos. Estos créditos, que hasta el momento no han sido condicionados, el último aprobado por el Banco Interamericano del Desarrollo, en fin, y otros organismos internacionales, que deben posibilitar generar esta necesaria liquidez del sector productivo. Bolivia tendrá que endeudarse. Es una lástima que en los últimos 14 años nos hayamos endeudado, quién sabe para qué, porque no hemos podido cambiar siquiera la matriz productiva, porque no hemos podido generar mejores sistemas de educación, de salud, ni nada. Pero ahora pues corresponde que si es necesario endeudarnos, lo tengamos que hacer para salir de la crisis que vamos a tener en los siguientes meses y reactivar la economía. Y estoy convencido, pues así lo señalan los entendidos, de que tenemos las condiciones y existen las condiciones para que podamos recibir esos recursos mediante créditos externos, lo cual va a aliviar la situación no solo de nuestro sector productivo, sino la economía en general de nuestra familia, de nuestras familias, para que podamos recuperarnos muy rápidamente. Lo importante es que no se rompa la cadena productiva, no se rompa la cadena de pagos, y por eso es importante lo que está haciendo el gobierno a través de los distintos bonos y los distintos apoyos que está generando para el sector empresarial y para los ciudadanos. Sin duda que algunos sectores están muy preocupados porque va a haber dificultades tanto en la importación como la exportación. Eso es muy real, pero tenemos que tener conciencia todos los bolivianos que nuestro país esencialmente tiene una microeconomía donde sus empresas medianas, pequeñas e incluso grandes, por sus niveles de producción, les es posible acomodar sus productos en un propio mercado interno.
¿no? Buscando de esta forma superar las dificultades que se van a dar también en un nuevo relacionamiento comercial entre los países. Vamos a tener fronteras que no van a ser tan fluidas como lo eran antes. Vamos a tener mercados que están restringidos, pero al mismo tiempo vamos a, creo, mantener una capacidad de demanda interna que puede posibilitar generar este proceso de recuperación. En líneas generales, debemos ser optimistas, teniendo los pies en la tierra, pero con la convicción de que el pueblo boliviano ha sabido salir adelante en otros procesos muy difíciles, en otras etapas de crisis, pero que esta no va a ser la excepción de ninguna manera, porque vamos a afrontar los desafíos que se nos vienen y unidos todos, tenemos la posibilidad de que en meses podamos recobrar nuestra economía, mantener nuestros empleos, recuperar nuestras cadenas productivas y afrontar sin duda con optimismo lo que se venga en lo que queda de este ciclo. Muy bien, le agradecemos a don José Luis Bedregal, culminamos con él las intervenciones acá en Diálogo en Panamericana en este último punto también del programa. Le damos paso a la doctora María Teresa Paz para que pueda emitir estos criterios también respecto a las tareas y las perspectivas de la reactivación económica luego de la pandemia del coronavirus. Adelante, doctora Paz. Bueno, es sencillo, es complicado, pero a su vez sencillo lo que vamos a tener que hacer después de la pandemia. Reconstruir todo lo que ha quedado paralizado. Vamos a tener un mejor sistema de salud porque se van a haber puesto muchos recursos en salud, entonces espero que haya un mejor sistema de salud. Tenemos que ver qué es lo que cómo ha quedado todo después de esto. Es muy difícil hacer futurismo, pero bueno, lo único que va a quedar es trabajar y trabajar. Y yo confío en el ñeque de los bolivianos, que sabemos enfrentar momentos muy duros. Me acuerdo del 21060, ¿no es cierto?, el tan famoso 21060, el decreto de estabilización económica, que dijeron que era el maldito, etcétera, etcétera, pero fue el que salvó el país, y que fue muy, muy duro, y que fue muy duro el dictarlo, fue muy duro el planearlo, solo la valentía del doctor Víctor Paz Estensoro pudo hacer, junto con los aliados, porque en ese momento se alió el general Banzer, que pensó primero en el país y después en todos los rencores y las rencillas. Pero bueno, y eso es lo que vamos a tener que hacer los bolivianos una vez pasado este muy mal momento del coronavirus. Muy bien, le agradecemos a la doctora María Teresa Paz en este último punto de diálogo en Panamericana. Vamos a permitirle también a Roger Cortés nos pueda realizar las consideraciones finales en torno a este último punto, que tiene que ver con las perspectivas y tareas para la reactivación económica una vez pasada la pandemia. ¿Qué elementos importantes destacar? Adelante, Roger. Bueno, tenemos dificultades en la comunicación con Roger Cortés. Vamos a permitirle ya abordar el tema. A Roger Cortés, vamos con usted para finalizar el último punto. ¿Qué elementos se destacan sobre las perspectivas y las tareas para la reactivación económica en nuestro país una vez pasada la pandemia? Adelante, Roger Cortés. Bien, aquí hay que vincular lo económico con lo sanitario, con la salud. Y desde ese punto de vista recupero algo que señalé en mi primera intervención. Esta cuarentena tan dura que nos está costando tanto, en la medida que logremos iluminarla, que no estemos actuando a ciegas como lo estamos haciendo hasta hoy, por falta de pruebas y de mapeo, de seguimiento de contactos, no significa
que vaya a ser la última cuarentena. Es necesario tenerlo muy claro. Hay la posibilidad, conociendo proyecciones que se han hecho, que con toda la disciplina que ha mostrado la mayor parte, con toda la entrega y sacrificio, la mayor parte de la población, vayamos a tener una nueva oleada de contagios hacia el final del invierno. Aún con una actuación, con una de las cuarentenas que se ha tomado más rápido en Sudamérica, aún así es posible que tengamos nuevas oleadas de contagios. Y no podemos saberlo verdaderamente si vamos a tener oleadas, de qué tamaño, en qué momento y cómo, y si vamos a tener que ir a nuevas cuarentenas igual de duras, menos duras, en fin, si no salimos de la oscuridad. Entonces, si no conocemos salud, las proyecciones económicas son difíciles de llevar adelante. Son difíciles de establecerse con la seriedad, con la claridad suficiente. Lo que podemos hacer hoy día en economía, lo recalco, es tener hasta el último de los bolivianos y bolivianas informadas de cómo se están utilizando los ahorros y cómo se están haciendo gastos extraordinarios que son grandes. Antes de hablar de romper el chanchito y no romper el chanchito, esto significa reservas internacionales concretamente, antes de anunciarnos ese tipo de posibilidades, tenemos necesidad de que se aclaren muy bien las cuentas. Segundo aspecto, una iniciativa internacional que ha empezado a tomarse y esto ha ocurrido en la reunión de las 20 economías más grandes del mundo, el grupo de los G20. Ya se ha tomado una decisión para condonar deuda de países y nosotros estamos en la lista. La decisión que ha tomado el G20 respecto a condonar una parte de nuestra deuda hace un impacto pequeño en la deuda general que tenemos, que una parte muy grande está vinculada a préstamos con China. Y aquí tiene que tenerse muy claro que por dos motivos fundamentales. Número uno, la forma opaca, la forma turbia muchas veces en que se han tomado estos créditos por parte del gobierno del señor Morales Ayma, de esta gran deuda que supera los 10.000 millones de dólares, obliga a que este gobierno interino provisional inicie negociaciones para el tratamiento de esta deuda. Un gobierno elegido, democrático, en las próximas elecciones, cuando éstas sean en septiembre o después, esa decisión se tomará justamente en la medida de que dejemos de tener una venda negra por no tener suficientes pruebas y mapeo de contactos. El próximo gobierno que surja en las próximas elecciones tendrá que renegociar esta deuda y digo, uno, por la forma turbia, por las contrataciones directas que se han hecho, en fin, vamos a tener que negociar mínimo una moratoria de la deuda con China y eventualmente la posibilidad de plantearle a China lo impagable de la deuda. Y esto por la segunda razón, y es el tipo de relación entre este enorme país, esta economía que puede o no llegar a ser la primera. Se anunció en los últimos años que iba a ser la primera del mundo, con el retraso que está sufriendo, pero habiendo dado los pasos que ha dado, puede que se convierta en la primera economía. Una medida económica de fundamental importancia va a ser el tratamiento de la deuda externa. No podemos pagarla en las mismas cuotas, no podemos pagar intereses, quizás debería ser la primera negociación, moratoria o liquidación total de intereses de nuestra deuda externa, con todos. No podemos pagar intereses. Y los pagos de capital van a tener que extenderse, porque si mantenemos el cronograma de pagos actual, va a ser o comemos o pagamos la deuda. Entonces, respecto a la reactivación, digo, con todas las limitaciones que tiene un gobierno provisional, interino, hay que encaminarse en este sentido. En un sentido de transparencia en el manejo de los recursos internos. Segundo, del inicio de las negociaciones internacionales para aliviar y en su caso eliminar obligaciones externas
con los grandes acreedores. Y en tercer lugar, la reactivación económica no debe seguir dependiendo del tipo de economía que hemos tenido hasta ahora. Necesitamos ir a una economía verde, una bioeconomía, depender de lo que más tenemos, nuestros recursos naturales renovables, que van a dejar de ser renovables si los seguimos tratando como hasta ahora, de la manera en que los trató el MAS, con sus programas, por ejemplo, de expansión de la frontera agrícola, con las quemas que esto ha traído, las 5 millones de hectáreas, junto con el tratamiento de la salud. Este gobierno debe estar actuando para que este año no volvamos a tener la irracional y brutal quema de bosques y de otras áreas que hemos tenido el año pasado. Salud y economía aquí se vinculan totalmente, y futuro nuestro y de la humanidad también. No podemos seguir dependiendo del gas, porque aunque se recupere el precio de los niveles bajísimos que tiene en la actualidad, hay se ha guardado tanta cantidad de petróleo en el mundo que los precios van a continuar deprimidos por un buen tiempo. Y entonces mantener la reactivación junto con las medidas que se están dando, recalco, ayuda a los sectores sociales, y de una manera negociada, de modo que las provocaciones que hemos tenido, por ejemplo, que están privando que el Chapare se pueda pagar porque se ha echado a la policía y no se permite el pago de los bonos. Esto tiene que resolverse junto con las medidas de cada caso concreto, con una gran negociación, con un gran diálogo. Las medidas de alivio con el diseño de una nueva economía van de la mano. Y esto va de la mano con una nueva salud, con un sistema educativo y con un sistema de administración de justicia que no deben seguir siendo la miseria que son en la actualidad en el país. Todo esto está vinculado en el rediseño de la nueva economía y del nuevo país. El sacrificio, el dolor que estamos sintiendo debe servirnos para dar pasos en una dirección que no hemos tomado desde la fundación de la República, en una dirección distinta. Muy bien, le agradecemos también a Roger Cortés por esta participación acá en el último punto de diálogo en Panamericana. De esta forma, amigos, llegamos a la finalización del programa. Agradecemos la participación de nuestros invitados especiales de este fin de semana. Lamentablemente hemos tenido un corte en la transmisión de nuestra emisora en la frecuencia modulada por una interrupción de energía eléctrica en la planta de la ciudad del Alto, pero esto va a proseguir. Hemos transmitido a través de nuestra red virtual y también de otra frecuencia, pero también es posible que se pueda pueda hacer seguimiento del programa en el reprise mañana, domingo a las 8 de la mañana y también a las 24 horas este domingo. Reiteramos nuestros agradecimientos a nuestros invitados especiales del fin de semana, a José Luis Bedregal como vocero de la Alianza Juntos, a la exdiputada nacional María Teresa Paz y al investigador Roger Cortés. A nombre de Panamericana, el compromiso de que este espacio retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.